Bueno, entonces vamos a ahora ver lo que es la conexión entre capacitores, pero ya las conexiones que nos faltaría son la conexión en estrella, que es esta de aquí, y la conexión en delta o conexión en triángulo. Bien, a esta conexión en estrella también se le conoce como conexión en Y. Bien, a ver chicos, un momento, creo que me he equivocado. Está esto con resistencias. A ver, un momentito me pueden dar, por favor, un par de minutos. Lo voy a arreglar esta presentación. Bien, por favor. A ver, ¿qué ha pasado? Bien, bueno chicos, entonces ya lo he corregido ese pequeño error. Ahora vamos a continuar con lo que les estaba diciendo, que es la conexión entre capacitores. Bien, que hemos dicho que vamos a ver la conexión en estrella y la conexión en delta, bien, de capacitores. La conexión en estrella, que a veces la podemos simbolizar con este lambda, o también se simboliza con una Y, bien, las conexiones en estrella, tanto para capacitores como para resistencias, se pueden simbolizar con este lambda, con una Y, bien. Después, esta conexión en delta se puede que es, como pueden ver, es un triángulo, ¿verdad? Que está formándose con los capacitores. Se puede simbolizar con esta letra griega delta, ¿verdad? También se puede simbolizar con la letra normal del alfabeto, con la letra mayúscula D. Bien, eso también es válido para resistencias, ¿bien? Estos símbolos de delta, lambda, Y D. Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a ver, como hicimos en el caso de las conexiones en serie y en paralelo, vamos a ver las ecuaciones para las conexiones en estrella y conexión en delta. Bien, bueno, en esta parte, más que todo, la única ecuación que vamos a manejar, ya que, bueno, en estas conexiones no tenemos ecuaciones de carga ni ecuaciones de diferencia de potencial. Bien, no hay ecuaciones para relacionar esas variables en estas conexiones. Solo hemos visto esas ecuaciones en la parte de conexión en serie y en paralelo. Si recuerdan, ¿verdad? Teníamos las ecuaciones de la carga, ecuación de carga, ecuación de diferencia de potencial y la ecuación de la capacitancia equivalente. Bien, en este caso, lo que tampoco tenemos ecuación para capacitancia equivalente. Entonces, las ecuaciones que se estudian en esta parte son las ecuaciones para convertir de conexión estrella a conexión delta y viceversa, es decir, de conexión delta a conexión estrella. Bien, entonces esas son las ecuaciones que vamos a ver primero eh, para poder continuar luego con los ejercicios. Bien, vamos a ver entonces las ecuaciones primeramente para transformar de la conexión estrella, que es esta que les estoy mostrando a la izquierda, para transformar de la conexión estrella a la conexión delta, que es esta de aquí, o conexión triángulo. Bien, bueno, a lo que queremos llegar es a una, de esta conexión estrella a una conexión delta, ¿verdad? Es decir, queremos llegar a esto. Entonces, lo que les recomiendo más que todo esto ya al momento de hacer sus ejercicios es colocar o dibujar con otro color la conexión delta por encima de la conexión estrella, ¿verdad? Tengo las tres terminales, ¿verdad? Si pueden ver, tanto la conexión estrella como la conexión delta tienen tres terminales. Bien, en esas terminales lo que voy a hacer es conectar los capacitores en delta. Bien, como quiero llegar a delta, entonces voy a dibujar la conexión delta alrededor o en las terminales de la conexión estrella. Bien, a ver, lo voy a tratar de dibujar lo mejor que se pueda. Entonces, si se dan cuenta, entre estas terminales ya habría dibujado la conexión en delta, ¿cierto? Y entonces me voy a fijar el orden en el cual están numerados estos capacitores de la conexión en delta. Como pueden ver, este va a ser C1, el capacitor 1. Aquí tengo C2 y finalmente C3. Bien, entonces, como yo quiero llegar
de la conexión estrella a la conexión delta, que es esta de rojo. Entonces, lo que tengo que calcular es estas capacitancias de estos tres capacitores, es decir, C1, C2 y C3. Y para eso, lo que voy a hacer es utilizar estos valores de capacitancias que tengo de la conexión en estrella, que son CA, CB y CC. Bien, en función a estos tres valores de capacitancia, voy a calcular cada uno de estos valores de capacitancia para la conexión delta. Bien, entonces vamos a empezar con el cálculo de la capacitancia 1 o C1. Bien, va a ser igual al producto de dos capacitancias. Pueden ver en el numerador tengo dos capacitancias multiplicándose. Ahora, ¿cómo podría saber cuáles son esas capacitancias o qué capacitancias de qué capacitores debería tomar y colocar aquí en el numerador? Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en esta conexión. Voy a ver que entre este capacitor 1, que es el que quiero calcular su capacitancia, y dos capacitores adyacentes a este, se va a formar un triángulo, ¿verdad? A ver, lo voy a dibujar con otra línea. Ya. Pueden notar, ¿verdad? Se forma algo como un triángulo, ¿verdad? Entre este capacitor 1 y otros dos capacitores que son adyacentes al capacitor 1. Entonces, esos dos valores de capacitancia que tienen que ir en el numerador justamente van a ser los valores de capacitancia de este capacitor B y este capacitor C. Bien, entonces voy a colocar eso en el numerador. C sub B multiplicado por C sub C. Bien, y esto va a estar dividido sobre la suma de los tres capacitores que tengo en la conexión en estrella, bien, que son C sub A más C sub B más C sub C. Bien, aquí no hay mucho que analizar, lo único que tienen que colocar es la suma de los tres valores de capacitancia que ya tienen en esta conexión. Bien, bueno, entonces, hecho eso, se procede a calcular los valores de la capacitancia 2 y la capacitancia 3, que son los valores de capacitancia de este capacitor y de este capacitor. Bien, para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a fijarnos en el gráfico cuáles son los capacitores adyacentes que están al capacitor, que son adyacentes, perdón, al capacitor 2. Bien, quiero calcular entonces la capacitancia del capacitor 2, C sub 2. Entonces me fijo cuáles son adyacentes al capacitor 2. Como pueden ver, a este costado tengo bueno, esto se forma más o menos un triángulo, les dije, ¿verdad? Estamos analizando de la misma forma de la misma forma que hicimos para calcular la capacitancia 1. Bien, eso que quede claro. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nos fijamos entonces que en este triángulo los dos otros capacitores que acompañan al capacitor 2, que es lo que quiero calcular ahora, la capacitancia del capacitor 2, son C sub C y C sub A, o los capacitores A y B, y C, perdón. Bien, entonces esos dos valores de capacitancia de estos dos capacitores van a ser los que van a ir en el numerador. Bien, entonces el capacitor 2 perdón, la capacitancia del capacitor 2 va a ser igual a la capacitancia del capacitor A por la capacitancia del capacitor C. Bien, y en el numerador lo que voy a tener, perdón, en el denominador lo que voy a tener es exactamente lo mismo que tenía en el denominador para calcular C sub 1. Bien, que es la suma de los tres valores de capacitancia, del capacitor A, del capacitor B y del capacitor C. Bien, eso es, si se dan cuenta y si ya están viendo en estas tres fórmulas, el denominador va a ser el mismo para las tres expresiones para calcular la capacitancia. Va a ser lo mismo, vamos a tener la suma de los tres valores de capacitancia en el denominador de las tres expresiones. Bien, bueno, y finalmente lo que tenemos que hacer es calcular la capacitancia del capacitor 3, que sería este de aquí. Como pueden ver, ya no es muy necesario dibujarlo. Aquí se forma un triángulo más o menos, ¿verdad? Y en este triángulo, los capacitores que acompañan al capacitor 3 son los capacitores A y B. Bien,
Entonces voy a colocar en el numerador los valores de las capacitancias de esos dos capacitores, del capacitor A y del capacitor B. Bien, y como ya les decía hace un momento, el denominador se repite para las tres expresiones. Bien, entonces de esta forma ya tendría transformada esta conexión que estaba inicialmente en estrella a la conexión en delta. Bien, que es esta que está marcada de rojo. Bien, entonces, bueno, esto de transformar de conexión a conexión nos va a ser muy útil en los ejercicios y bueno, cuando veamos ya el ejemplo, yo creo que se va a ver bien por qué es que transformamos de estrella a delta o de delta a estrella. Bien, por ahora estas son las fórmulas para transformar de conexión estrella a conexión delta. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió, chicos? Bien, todo claro, dice. Bien, entonces vamos a continuar. A ver. Bien, vamos a continuar entonces con la transformación de la conexión delta, que es esta de aquí, a la conexión estrella. Bien, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? La estrella que acabamos de ver. Entonces vamos a convertir de esta ecuación, perdón, de esta conexión que es en delta o triángulo a la conexión en Y. Bien, para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, que era dibujar la conexión, en este caso que sería la conexión estrella, entre las terminales, entre las tres terminales que tiene la conexión delta. Bien, entonces voy a dibujar esa conexión en estrella, que no tengo mucho espacio. Ya, perdón. Ya, voy a conectar entonces, entre las tres terminales voy a conectar la conexión en estrella, bien, que es a la cual quiero llegar ahora. Bien, quiero llegar de estrella delta, entonces, perdón, de delta a estrella, entonces dibujo la conexión en estrella. Bien, aunque está un poco chueco ya. Esta es la conexión en estrella, la estoy dibujando entre las terminales eh, entre las terminales de la conexión delta. Bien, entonces de la misma forma lo que voy a hacer es colocar los nombres en esta configuración de capacitores. Voy a conservar los nombres que ya tienen estos capacitores de la conexión que acabamos de ver, que es la conexión estrella. Este de aquí arriba es el capacitor A. Bien, ya no tengo mucho espacio, así que lo voy a dibujar afuera. Bien, este de aquí afuera, este de aquí a la izquierda es el capacitor B. Y finalmente este de aquí va a ser el capacitor C. Bien, bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora, al igual que lo que hicimos en la conexión o en la transformación de delta, perdón, de estrella a delta, vamos a calcular las capacitancias de cada uno de estos capacitores, bien, que serían la capacitancia A, la capacitancia B y la capacitancia C. Y al igual que el anterior caso, van a estar en función de de las capacitancias que tengo de dato, que serían las capacitancias del capacitor 1, del capacitor 2 y del capacitor 3. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar calculando la capacitancia del capacitor A, que es este de aquí arriba. Bien, para eso, en el numerador, lo que yo voy a colocar es, si se dan cuenta, lo que estoy colocando en el numerador para las tres expresiones es lo mismo. Bien, tengo que colocar esta, no me recuerdo muy bien cómo se le llama en álgebra 1 creo que se ve esto, creo que es una permutación o creo que es una combinación de bueno, no recuerdo muy bien su nombre, cómo se le llama esto en álgebra, ¿verdad? En álgebra 1 se suele ver esto. Sí, es una combinación.
pero creo que se le dice de 3 tomado en 2, no recuerdo muy bien la terminología exacta, ¿bien? Bueno, pero si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es, para cada valor de capacitancia, multiplicar por los valores de capacitancia restante, ¿bien? Pero solo tomando de 2 en 2. Por ejemplo, aquí tengo la capacitancia 1 multiplicada por la capacitancia 2. Como ya tengo C1 multiplicado con C2, C1 solo me faltaría multiplicar con C3, ¿verdad? Entonces ya tengo C3, C1 por C3. Bien, después tengo que multiplicar C2 con C1, pero me doy cuenta que aquí ya tengo esa multiplicación, ¿verdad? C2 con C1. Entonces solo me faltaría multiplicar C2 con C3. Y como pueden ver, aquí tengo C2 multiplicado por C3. Y finalmente que, me tengo que fijar si tengo C3 con C1, tengo aquí ya C3 con C1 y aquí tengo C3 con C2. Bien, por tanto, esto ya está completado y esto es lo que tendría que colocar en el numerador. Bien, en el numerador para las tres expresiones. Bien, bueno, y lo único que tenemos que hacer después es colocar un valor de capacitancia en el denominador. Bien, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es el valor de capacitancia que tengo que colocar? Me fijo en el gráfico, tengo esta capacitancia A, ¿verdad? Que es la capacitancia que quiero calcular. Y entonces, lo que voy a hacer es fijarme cuál es bueno, a ver, lo voy a tratar de dibujar. Bien, para el capacitor A, lo que me tengo que fijar es hacia dónde está mirando este capacitor A o hacia dónde apuntaría la línea sobre el cual está el capacitor A. Si el capacitor A va en ese sentido, entonces apuntaría así, ¿verdad? Entonces está apuntando hacia el capacitor 1. Bien, o visto de otra forma, opuestamente al capacitor A, tengo el capacitor 1. Bien, entonces lo que voy a hacer es colocar el valor de la capacitancia 1 en el denominador. Bien, es lo único que tengo que colocar. Bien, después para el capacitor o para calcular la capacitancia B, ya les había dicho, coloco el mismo numerador y en el denominador ahora me voy a fijar lo mismo. ¿Cuál es el capacitor al cual está apuntando el capacitor B? Bien, ¿dónde está el capacitor B? Es este de aquí, ¿verdad? Y si, perdón, me apareció algo. Perdón. Bien, y si prolongo o apunto en el sentido en el cual está el capacitor B, voy a darme cuenta que está apuntando esta línea sobre la cual está el capacitor B, está apuntando hacia el capacitor 2, perdón. Bien, y entonces voy a poder, bueno, visto de otra forma, este capacitor B es opuesto al capacitor 2, ¿verdad? También lo podemos ver de esa forma. Entonces, la capacitancia que tiene que ir en el numerador va a ser la capacitancia del capacitor 2. Bien, finalmente voy a hacer lo mismo para calcular la capacitancia C. Tengo que, opuestamente a la capacitancia C, tengo el valor de la el capacitor 3, perdón. Bien, entonces, aquí he cometido un pequeño error de typeo, yo creo. Aquí sería capacitancia 3. Bien, van a disculpar. O a ver, si se puede lo voy a corregir ahorita para que si le sacan captura no se equivoquen. A ver. A ver, espérenme un momento, voy a tratar de arreglar. Ahora sí, se está viendo, ¿no? La pantalla, chicos. Creo que lo he corregido, ¿no? Aquí era capacitancia 3. Bien, entonces ya lo corregí. Entonces, lo que estábamos viendo es que opuestamente a la al capacitor C tengo el capacitor 3. Por tanto, voy a colocar la capacitancia
del capacitor 3 en el denominador. Bien, entonces con esto ya tendría las tres ecuaciones para obtener la conexión en estrella. Bien, a partir de la conexión en delta. Bien, bueno, no sé si hasta aquí se ha logrado comprender, chicos, o tienen alguna consulta. Estas serían las ecuaciones para transformar de estrella a delta y de delta a estrella. Bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? Bueno, entonces espero que se esté entendiendo. Bien, entonces con esto ya hemos visto, bueno, lo he tratado de hacer ver de una manera un poco didáctica del cómo pueden ver, cómo transformar de conexión a conexión. Bien, voy a borrar esto y ya. Bien, entonces ya hecho esto, ahora sí podemos empezar a hacer otros ejemplos. Bien, bueno, este es un ejemplo o un ejercicio de un examen del ingeniero, en el cual nos dice que el circuito capacitivo de la figura 1, que enseguida vamos a ver, bueno, en el circuito nos pide calcular la capacitancia equivalente entre A y B. Después nos pide calcular la diferencia de potencial y la carga almacenada en el capacitor de 3 microfaradios, que enseguida vamos a ver en el gráfico cuál es ese capacitor. Finalmente nos pide calcular la energía potencial eléctrica almacenada en todo el circuito. Bien, entonces vamos a empezar con la resolución de ese ejercicio, en el cual ahora vamos a aplicar todas las transformaciones, reducciones entre conexiones que hemos visto hasta ahora, que son serie, paralelo, estrella y triángulo. Bien, este es el circuito del examen del cual nos habla esa pregunta. Nos pide calcular la capacitancia equivalente de toda esta conexión, que sería prácticamente la capacitancia equivalente entre la terminal A y la terminal B, ¿verdad? Porque entre esta terminal A y esta terminal B están conectados todos los capacitores, ¿cierto? Esto de aquí no es un capacitor, es una fuente de voltaje, eso que quede claro. Por tanto, la capacitancia equivalente estaría entre la terminal A y la terminal B. Bien, bueno, y además nos pide calcular la diferencia de potencial y la carga en el capacitor de 3 microfaradios, que es este que les estoy señalando. Bien, finalmente, este inciso C, este U que nos pide calcular, si ustedes recuerdan de las fórmulas que hemos visto la anterior semana, este U representa energía potencial eléctrica almacenada, ¿verdad? O en términos más simples, la energía eléctrica que está almacenando esta conexión de capacitores. Bien, nos pide para toda la conexión. Bien, eso es lo que tenemos que calcular, la energía almacenada en todo el circuito o toda la conexión de capacitores. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Primeramente calculando el inciso A, que es la capacitancia equivalente. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien si tenemos a la vista conexiones en delta, estrella, en triángulo, perdón, en delta, en estrella, en serie o en paralelo. Bien, bueno, entonces, bueno, ya les he mostrado ahí accidentalmente. Aquí, si se pueden dar cuenta, tengo una conexión en delta, ¿verdad? Si se puede ver, no lo voy a tratar de dibujar un poco para que logren distinguir. Entre este capacitor 3, 4 y de 15 microfaradios tengo una conexión en delta. Bien, tengo, si pueden ver, tres terminales. Eso es algo que deben notar al inicio del ejercicio. Tengo tres terminales, ¿verdad? Y entre estas terminales tengo aquí conectado un capacitor, otro capacitor y finalmente otro capacitor. Bien, esto es lo mismo que, bueno, toda esta parte de aquí
para que ustedes, bueno, duden un poco en si es una conexión en estrella, en paralelo o algo. Entonces, de esa forma, tal vez así es como lo ha colocado el ingeniero, pero para que ustedes lo identificasen más fácil, lo podría haber colocado así, ¿verdad? Esta, esta línea en la cual está el capacitor de 3 microfaradios, lo podría haber dibujado un poco más inclinado, y aquí vendría una de las terminales, ¿verdad? Y aquí vendría el capacitor de 15, ¿verdad? Y aquí finalmente el capacitor de 4. Bien, y después esto, de este punto va hacia la terminal B, después de este punto va a este cable donde no existe nada, de este punto va al capacitor de 2 microfaradios, ¿verdad? De esta forma también lo podría haber dibujado el circuito el ingeniero, pero justamente lo ha debido dibujar de esta forma para que ustedes analicen un poco si se tiene una conexión en delta, en estrella o en paralelo. Bien, parecería tal vez una conexión en paralelo, ¿verdad? Porque está una línea aquí, otra línea aquí, parece más o menos como una escalera, ¿verdad? Tal vez de esa forma podría confundirles un poco con una conexión en paralelo. Bien, pero no, tenemos una conexión en delta. Bien, eso quisiera que me confirmes si está quedando claro que tenemos una conexión en triángulo o en delta en estas terminales. Bien, bueno, espero que esa parte esté quedando clara. Bien, que esta conexión que, que he encerrado en este círculo es una conexión en triángulo. Bien, es una conexión en triángulo. Si lo dibujaba así, exactamente, no estoy afectando en nada al circuito, ¿verdad? En la manera en la que la he dibujado aquí a la derecha, no estoy afectando en nada a esta conexión de aquí. Bien, no, solo lo único que he hecho es cambiarle un poco la forma para que ustedes distingan que esta es una conexión en triángulo. Bien, bueno, ¿ha quedado clara esta primera parte, chicos? ¿Logran distinguir que es una conexión en triángulo? A ver, me estaban diciendo hace un momento si era una conexión en estrella entre los capacitores de 2, de 3 y de 15. Bueno, sí, su compañero también tiene razón en esto. Podríamos tener una conexión en estrella entre este capacitor, que, bueno, entre el de 2, entre el de 3 y el de 15. Bien, es otra forma también de verlo. Esta forma que les estoy mostrando no es la única. Como pueden ver, tienen dos opciones aquí. Podrían haber tomado también esta otra conexión entre este capacitor y este capacitor. Bien, lo cual sería correcto. Sería una conexión en estrella entre esta terminal y esta terminal. Bien, sería correcto. Estaría bien tu observación. Esta también sería una conexión en estrella entre los capacitores de 2, de 3 y de 15. Bien, es otra forma también de verlo. Como pueden ver, esta primera forma que les estoy presentando no es la única forma en la cual pueden empezar a simplificar este ejercicio. Bien, entonces está muy bien lo que dice su compañero. También es otra forma de reducir tomando como conexión estrella esta conexión entre 2, 3 y 15. Bien, bueno, entonces vamos a continuar, pero con esta reducción que les estaba mostrando, que es la reducción en delta de, de estos tres capacitores que están en delta, ¿verdad? 3, 4 y 15 en delta, o también hemos dicho que se le llama conexión triángulo. Bien, bueno, entonces, una vez que ya hemos podido reconocer que es una conexión en triángulo, vamos a continuar con la resolución de este primer inciso. Bien, bueno, bueno chicos, se me está acabando el tiempo en este momento.